Nunca pensé que el silencio pudiera pesar más que una bala, ni que el sonido más aterrador del frente oriental no fuera el de los cañones alemanes, sino el murmullo contenido de los hombres que alguna vez llamé hermanos. Me dijeron que huía del enemigo. Me acusaron de abandonar mi puesto. Pero nadie mencionó lo que realmente me perseguía. Los ojos vacíos de los muertos que dejábamos atrás, polacos y alemanes por igual, mirándonos como si aún pidieran respuestas. No huía del fuego enemigo, huía del silencio, ese silencio sofocante que nos envolvía cuando la conciencia despertaba. Escribo estas líneas mientras la noche se derrama sobre las ruinas del pueblo de Narva. El papel está húmedo por la nieve derretida y por algo más que me cuesta admitir. Me tiemblan las manos, no por el frío, sino por el peso de lo que callé por demasiado tiempo. Sé que estas palabras ya no me salvarán. Solo espero que sean lo único que quede de mí cuando el amanecer encuentre mi cuerpo. Vi cosas que ningún polaco debería haber visto jamás. Vi compatriotas cometiendo actos que creí exclusivos del enemigo. Y vi a hombres del bando contrario mostrando más humanidad que aquellos con quienes compartía uniforme. Cada contradicción se clavó en mí como una astilla, empujándome a una verdad incómoda. El fuego mata rápido, pero la culpa, esa, mata por dentro. Cuando decidí abandonar mi unidad, no fue por cobardía. Ojalá fuera tan simple nombrarlo así. Fue porque mis pasos ya no obedecían a las órdenes de mis superiores, sino al grito ahogado de mi propia alma. Sentía que cada minuto junto a ellos me convertía en la sombra de alguien que no reconocía. Huir se volvió la única forma de no perder lo poco que quedaba de mí. Si estás leyendo este diario, es porque ya no camino entre los vivos. No me juzgues antes de conocer lo que me rompió. Sigo creyendo que un hombre no muere cuando una bala perfora su carne, sino cuando decide guardar silencio ante lo que sabe que está mal. Y yo ya no podía seguir callando. La vela que ilumina estas páginas parpadea como si también dudara de mi historia. Afuera, la nieve aplasta los techos derrumbados y convierte cada calle en un corredor silencioso, donde hasta los ecos parecen temer perderse. He avanzado solo durante días, siguiendo senderos que ni siquiera existen en los mapas polacos ni en los alemanes. No sé si busco un refugio o un juicio final. Quizás ambos sean lo mismo. Mientras escribo, escucho el crujido del bosque cercano, un recordatorio de que la guerra respira incluso cuando los hombres intentan olvidarla. A veces me pregunto en qué momento exactamente dejé de pertenecer a mi unidad. No fue cuando di la espalda al frente, ni cuando mis pasos me alejaron de los gritos del comandante. Fue antes, mucho antes. Fue cuando entendí que la línea entre verdugo y víctima podía cambiar en cuestión de minutos, y que mantenerse en silencio convertía a cualquiera en cómplice. Yo no huí del combate, huí de una verdad que mi batallón enterró sin remordimiento. Entre los restos quemados de una granja abandonada, encontré papel suficiente para registrar lo que me queda de vida. Tal vez estas palabras no lleguen a nadie. Tal vez se quemen conmigo si la artillería me alcanza antes del amanecer. Pero escribir es lo último que puedo hacer para no permitir que este silencio, ese que se adhiere a los huesos, me consuma por completo. Si este diario sobrevive, quiero que quien lo lea comprenda que huir no siempre significa miedo. A veces significa resistencia. A veces significa que un hombre eligió no convertirse en monstruo. CTA. Integrado en tono narrativo. Si mis palabras te alcanzan, hermano o desconocido, te pido que no permitas que mi historia muera conmigo. Suscríbete al canal. Deja en los comentarios la ciudad desde donde escuchas estas cartas perdidas y apoya con un like para que más voces silenciadas de esta guerra puedan ser escuchadas. Recuerdo el día exacto en que mi lealtad comenzó a resquebrajarse. Fue en febrero de 1944, cuando la nieve aún cubría los campos como una mortaja blanca y el viento soplaba con ese silbido agudo que parecía atravesar el alma. Nuestra unidad había sido enviada a un pequeño pueblo cerca de Vitebsk,
un lugar que apenas sobrevivía entre las ruinas, casas quemadas, puertas arrancadas, ventanas que temblaban con cada ráfaga. El silencio era tan espeso que uno podía sentir cómo se pegaba a los pulmones. Allí entendí por primera vez que algo dentro de nosotros, más que el invierno, estaba muriendo. El teniente Kowalski caminaba al frente con su casco torcido y sus ojos siempre encendidos como brasas. Había cambiado. Desde la última emboscada alemana, su voz era más áspera, sus órdenes más cortantes, su mirada más vacía. No hablaba con nosotros. Hablaba a través de nosotros, como si fuéramos herramientas en manos de una voluntad que se estaba desmoronando. Nadie se atrevía a cuestionarlo. En tiempos de guerra, la obediencia era una forma de supervivencia, aunque costara la propia conciencia. Entramos en el pueblo sin resistencia. El enemigo había pasado por allí días antes, dejando solo humo y cadáveres tibios entre los escombros. Yo avanzaba con el rifle colgado, mirando los rostros congelados de civiles envueltos en mantas rotas. Eran polacos. Eran los nuestros. Y aún así, no detuvimos el paso. Kowalski nos ordenó revisar casa por casa, no para ayudar, sino para asegurar que ningún alemán se hubiera disfrazado entre los habitantes. Sabíamos que era mentira. Fue entonces cuando encontramos a la mujer. Estaba sentada contra una pared derrumbada, sosteniendo a un niño envuelto en una manta gris. Sus labios temblaban, pero no por el frío. Era miedo, el tipo de miedo que uno solo siente cuando ya no sabe cómo proteger lo que ama. El niño respiraba, apenas. La mujer levantó las manos en señal de súplica antes de que siquiera abriéramos la boca. Yo me acerqué, pero Kowalski me detuvo con un gesto seco. «¡No los toques!», ordenó. La mujer no hablaba alemán ni ruso, solo pronunciaba palabras en polaco, rápidas y entrecortadas, suplicando ayuda. Kowalski la observó como si evaluara una pieza defectuosa. No sé qué vio en ella, pero en sus ojos apareció ese brillo que había aprendido a temer. Levantó el arma. Yo no pude moverme. Sentí como si mis botas estuvieran clavadas en la nieve. «Son una carga», murmuró el teniente. «No podemos arriesgar recursos por gente que no va a sobrevivir». Nunca olvidaré el sonido que siguió. No fue el disparo lo que me rompió, sino el silencio que lo acompañó. El niño cayó primero, la mujer después, sin siquiera tiempo para un grito. Solo un susurro breve, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo antes de tocar el suelo. Yo quise gritar, quise interponerme, pero mi voz murió en la garganta. Nadie del pelotón reaccionó. Algunos miraron al suelo, otros apartaron la vista. No por aprobación, sino por miedo. El miedo se había vuelto el verdadero comandante. El mío se transformó en algo más profundo, una náusea, una punzada ardiente que trepaba por mi pecho. Algo se quebró en mí en ese instante, algo que ya no pude recomponer. Me di cuenta de que no estaba luchando por Polonia. Estaba presenciando cómo la perdíamos desde dentro. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la manta gris empapándose lentamente en la nieve. El silencio del pelotón era insoportable. Nadie mencionó lo ocurrido. Nadie miró al teniente. La guerra nos estaba deformando, convirtiéndonos en sombras que obedecían sin pensar, sin sentir, sin recordar quiénes éramos antes de que los uniformes pesaran tanto. Me pregunté qué pensaría mi padre si pudiera verme. Siempre decía que un hombre debía proteger a los débiles, incluso si no podía protegerse a sí mismo. Pero allí estaba yo, con las manos limpias solo por cobardía. No había disparado, pero la culpa se me adhería como sangre invisible. Mientras caminaba bajo la luna pálida, juré que no permitiría que ese silencio se repitiera. No sabía aún que esa promesa me condenaría. No sabía que esa noche sería la primera grieta de un camino sin retorno, pero lo sentí. Sentí que algo oscuro estaba echando raíces en nuestro grupo, creciendo entre susurros, órdenes y miedos reprimidos. Y supe que, si quería preservar lo que quedaba de mi alma, tendría que enfrentar un enemigo que no llevaba uniforme. A la mañana siguiente el viento soplaba distinto, como si arrastrara consigo el susurro de lo que habíamos hecho.
Caminamos entre las casas destrozadas con los hombros hundidos, cada uno aferrado a su propio silencio. Kowalski iba al frente, rígido, con esa calma que uno solo ve en los hombres que ya han cruzado límites de los que no se regresa. Yo lo seguía algunos pasos atrás, sintiendo que mis botas se hundían en algo más pesado que la nieve. Al volver al campamento improvisado, encontré a Marek, mi compañero más cercano, limpiando su rifle con movimientos mecánicos. Tenía las manos manchadas de tierra y hollín, pero lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que evitaba mirarme, como si temiera que mis ojos pudieran revelar lo que él sentía. Me acerqué, esperando al menos compartir el peso que aplastaba mi pecho. Pero cuando intenté hablar, Marek se tensó. «No digas nada», susurró sin levantar la vista. «No lo pienses, no lo nombres». Su voz era débil, temblorosa, como si las palabras fueran astillas que podían incrustarse demasiado hondo. Lo observé un instante. Marek era de los más fuertes del grupo, el que siempre se mantenía firme en los momentos más oscuros. Pero ahora parecía un niño atrapado en un cuerpo cansado. «¿Lo viste, Marek?», respondí casi en un murmullo. «No puedes simplemente borrarlo». Él dejó el rifle a un lado y finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por falta de sueño. Era miedo puro. «¿Quieres que te maten?», preguntó. «Porque eso es lo que pasará si sigues hablando». Su advertencia se clavó en mí como una aguja fría. Nunca antes había escuchado ese tono en su voz. Esa noche, mientras los demás dormían o fingían hacerlo, me quedé escribiendo en este diario, intentando que las palabras aliviaran el peso. Pero cuanto más escribía, más sentía que cada frase era un paso hacia algo peligroso. Sabía que, si alguien encontraba estas páginas, no solo sería acusado de insubordinación, sería marcado como traidor. Aún así, escribir me mantenía humano. Me recordaba quién era antes de que el uniforme pesara tanto. A la mañana siguiente, Kowalski nos reunió para informarnos de los próximos movimientos. Su voz era firme, pero algo en su mirada había cambiado. Más vigilancia, más control. Era como si temiera que alguno de nosotros pudiera quebrar ese frágil muro de silencio que había erguido. Nos ordenó prepararnos para una operación de limpieza en otro pueblo cercano. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Mientras avanzábamos entre árboles desnudos, el cielo gris parecía aplastarnos desde arriba. Sentía que la nieve absorbía mis pensamientos y mis dudas, pero no lograba congelar la imagen de la mujer y el niño. Cada paso me alejaba más de quién había sido, y más hacia algo que no podía aceptar. El camino crujía bajo nuestras botas, y cada sonido me recordaba un latido que intentaba mantenerse vivo dentro de mí. Cuando llegamos al pueblo, descubrimos que había sido evacuado días antes. No quedaba nadie. Solo el eco del viento golpeando puertas abiertas. Kowalski ordenó registrar las casas de todos modos. Era como si buscara una excusa para repetir lo del día anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía permitirlo otra vez. No podía ser testigo silencioso de otro acto de brutalidad disfrazado de deber militar. Fue allí, entre los restos de una escuela bombardeada, donde tomé mi decisión. Observé las paredes cubiertas de dibujos infantiles quemados por el fuego, unos trazos de colores perdidos entre ceniza. Aquello fue suficiente para romper lo poco que me quedaba de obediencia. Supe entonces que no podía seguir a Kowalski, que no podía seguir siendo parte de algo que destruía en nombre de la patria lo que nos hacía humanos. Esa noche, mientras los demás dormían, me aparté del grupo. No corrí. Caminé despacio, como si mis pasos aceptaran un camino que no tendría retorno. El silencio del bosque era espeso, pero ya no lo temía. Por primera vez en meses, sentí que respiraba por mí mismo. Me convertí en un desertor no para salvar mi vida, sino para salvar lo poco que quedaba de mi alma.
Al separarme del pelotón, no imaginé que la soledad tendría tantos sabores. Al principio fue alivio. El aire parecía más claro, como si por fin pudiera respirar sin el peso de miradas ajenas. Caminé durante horas entre bosques y campos, evitando caminos principales, siguiendo la brújula indescifrable de la culpa y la necesidad de huir. Las huellas en la nieve eran mías y de nadie más. Era la primera vez en meses que llevaba un rastro que no ocultaba la vergüenza de un ejército entero. Pasé la primera noche en una granja en ruinas, donde encontré un viejo granero medio intacto. Dentro, un gato flaco me observó con desconfianza y luego se acercó lo justo para aceptar las sobras de pan que llevaba. Aquel animal no juzgaba. No hablaba de deberes ni de órdenes. Su mirada tranquila me ofreció un consuelo silencioso que no había sentido junto a mis compañeros. Dormí sin soñar o, quizás, soñé con cosas que no merecían palabras. La mañana siguiente trajo consigo una niebla espesa que convirtió los árboles en estatuas de cera. Caminé despacio, escuchando pasos que no eran los míos. A lo lejos, hombres hablando, caballos, algún motor. Evité la ruta principal y seguí por senderos secundarios hasta que encontré indicios de un asentamiento cercano. Decidí acercarme con cautela, no para robar, sino para entender si todavía quedaba gente que no hubiese sucumbido al silencio. Al aproximarme, vi luces y humo en la distancia. Una pequeña comunidad de refugiados, pensé. Personas desplazadas que sobrevivían como podían. Me detuve detrás de un seto y observé. Mujeres reunidas junto a un fuego, riendo en voz baja mientras secaban ropa. Un anciano tocando una guitarra desafinada. Niños que por un momento jugaban sin miedo. Aquella escena era tan humana, tan tierna, que me dolió. Me recordó todo lo que había sido arrebatado por la guerra y por la cruel indiferencia de los que mandaban. Intenté acercarme con discreción, pensando en pedir refugio o trabajo temporal. Pero al cruzar una calle, un hombre me vio y su rostro cambió. No de sorpresa amistosa, sino de alarma contenida. Alcancé a distinguir sus palabras. Un soldado. Su tono hizo que las mujeres se pusieran en pie y que los niños corrieran a esconderse. La música cesó. Sentí el peso de siglos de sospecha sobre mis hombros en un instante. Me presenté como un viajero herido que buscaba comida y un lugar caliente. No mentí sobre haber estado en el frente, pero omití el nombre de mi unidad. La mujer que parecía encargada evaluó mi ropa, mis botas y mi arma, y tomó una decisión tácita. Me ofrecieron sopa y un rincón junto al fuego. Por primera vez en semanas, sentí la calidez no solo del alimento, sino de la aceptación provisional. Hablé poco. Ellos también tenían historias que no merecían ser exploradas por completo. Esa noche, mientras la comunidad dormía, una niña se acercó a mí y dejó un dibujo en mis manos. Un sol amarillo con líneas torpes, una casa y una familia. Sus ojos tristes buscaban una respuesta que yo no tenía. Sentí que aquella hoja pequeña me miraba como un espejo. ¿Cómo explicar que huí porque no soportaba el silencio de mis compañeros? ¿Cómo decir que me fui para no ser cómplice de actos que me habían ensangrentado el alma? No pude. Solo apreté la mano de la niña con fuerza silenciosa y prometí, sin palabras, que cuidaría ese dibujo. A la mañana siguiente, antes de partir, el anciano de la guitarra me pidió que contara algo de mi mundo. Le hablé en voz baja de cómo la nieve a veces ocultaba cuerpos y otras veces los revelaba. Les hablé de la mujer y el niño, pero no pronuncié el nombre del teniente. Sus rostros se volvieron serios, pero no me juzgaron. En su mirada vi una compasión que no había encontrado entre quienes llevan órdenes escritas en uniformes. Mientras me alejaba, la niña corrió tras de mí y me entregó el dibujo en un papel ya arrugado por el invierno. Me dijo, con esa sinceridad de los niños, que debía llevar algo bonito para no olvidar. Guardé la hoja en el bolsillo, junto al diario. Aquella promesa inocente se convirtió en una carga que elegí llevar. Preservar pequeñas evidencias de luz en un mundo que intentaba oscurecerlo todo. Continué mi marcha.
consciente de que mi camino ya no tenía retorno. No buscaba gloria ni refugio definitivo. Buscaba coherencia. Cada kilómetro que dejaba atrás era una decisión más firme. No volvería a ser cómplice del silencio. Las huellas en la nieve seguían siendo mías y de nadie más, pero ahora llevaba conmigo la certeza de que, aunque fuese un hombre solo, aún podía elegir en qué dirección latiría su corazón. El barro tiene memoria. Cada paso que hundes no solo deja una huella, sino una acusación que el tiempo no borra. Avancé durante días por caminos embarrados, con el musgo pegado a las botas y la sensación de que el mundo entero se había vuelto un archivo de culpas húmedas. El lodo adherido a mi ropa parecía querer retenerme, aferrarse a mí como si supiera que no volvería a ser el mismo. A veces me detenía solo para mirar mis manos y comprobar que aún eran mías. Encontré un puente medio derruido que cruzaba un río oscuro como tinta. Me senté en su borde y observé cómo el agua se llevaba ramas y trozos de papel que alguien había escrito apresuradamente. Pensé en mis páginas arrojadas al viento, en cartas que jamás llegarían a destino. El río no preguntaba por lealtades. Devoraba todo por igual. Fue la primera vez que entendí que la naturaleza no juzga. Solo transfiere los restos de nuestras decisiones río abajo. Cerca del puente hallé una pequeña capilla con la puerta entreabierta. Decidí entrar para dejar un poco de calor en mis huesos. Dentro, la humedad había tomado las bancas y un icono polaco colgaba torcido, cubierto de hollín. Encendí una vela con la cerilla que me quedaba y su llama tembló, proyectando sombras que parecían rostros. Recé sin palabras, no por mí, sino por los que ya no podían hacerlo. No creía en milagros, pero sí en el consuelo de hablar al vacío con intención. Esa noche, alguien golpeó la puerta de la capilla. Abrí sin miedo. Era un joven con el rostro cubierto de barro, con ojos que mostraban demasiado para su edad. Me observó y, tras un instante, me preguntó si podía quedarse. No supe decir que no. Le ofrecí el rincón menos húmedo y compartimos el poco pan que me quedaba. Su nombre era Joseph. Tenía la voz rota por la ausencia de palabras seguras. Me contó que había perdido a su familia semanas atrás y que caminaba sin rumbo, recogiendo historias que nadie reclamaba. Hablamos hasta que la vela casi se consumió. Joseph hablaba de pequeñas revoluciones diarias, cómo escondía alimentos para los ancianos, cómo cambiaba lugares de encuentro para evitar patrullas, cómo cantaba bajito para que los niños no olvidaran la lengua. Sus gestos eran de una esperanza tosca, sin pulir, pero real. Me di cuenta de que, aunque había huido del silencio de mis antiguos camaradas, existía otro silencio más frágil, el de la resistencia cotidiana, ese que se teje en secreto para mantener la humanidad en marcha. A la madrugada, salimos juntos en busca de un mercado negro donde cambiar mis botas por algo menos dañadas. El camino estaba lleno de coches abandonados y señales rotas. En una esquina, vimos a dos hombres discutiendo con vehemencia sobre raciones. Uno sacó un cuchillo y, en un segundo, la discusión se volvió lucha. Quise intervenir, pero antes de que pudiera moverme, Joseph ya estaba ahí, poniendo su cuerpo entre ambos, gritando para apaciguar. Su valentía no era de soldado, sino de alguien que se niega a permitir que la desesperación mate la decencia. Con botas nuevas y las manos más calientes, comprendí que mi viaje no solo era una huida, sino una búsqueda de modelos distintos de coraje. Observé a Joseph y vi que su resistencia era una forma de combate. No con balas, sino con cuidados, pequeños actos que sostenían vidas al borde de la desaparición. Empecé a ver que había fronteras invisibles entre quienes matan por miedo y quienes luchan por amor. Al cabo de unos días, nuestra amistad se consolidó en silencios compartidos y tareas mutuas. Reparamos una cerca, recogimos granos, ayudamos a un anciano a reconstruir su techo con tablones rescatados.
En cada tarea sentí que mi persona se recomponía poco a poco, como si mis piezas rotas encontraran nuevo encaje. Eso no borraba lo ocurrido, pero permitía que la culpa dejase de ser un lastre que me impidiera moverme. Una madrugada, mientras el pueblo dormía, escuchamos voces de patrulla acercándose. Nos escondimos en un granero y, desde la oscuridad, vi cómo la silueta de un oficial pasaba cerca. Noté que mi pulso se aceleró, no por miedo de ser descubierto como desertor, sino por la posibilidad de que alguien estuviera a punto de borrar lo que habíamos reconstruido. El oficial se fue sin mirar dentro. La noche siguió su curso. Sentí entonces que, a pesar de todo, cada acto pequeño de bondad era una declaración de resistencia. Antes de marcharme, Joseph me hizo prometer que no dejaría que el silencio volviera a enraizar en mí. Me dio un pañuelo con bordados torpes que pertenecía a su madre, y me dijo, con una sonrisa cansada, que llevara aquello como recordatorio. Acepté. Guardé el pañuelo junto a mi diario y, por primera vez en mucho tiempo, comprendí que huir había sido también un camino hacia encontrarse con otras formas de valentía. No era la última vez que tendría que decidir, pero ya no sería una elección hecha en la sombra del miedo. Dejé el pueblo al amanecer, con el pañuelo de Joseph guardado en el pecho y el dibujo de la niña escondido entre las páginas del diario. El viento helado me golpeaba, pero ya no sentía el mismo vacío de antes. Llevaba conmigo la prueba de que la humanidad aún respiraba en los rincones olvidados de la guerra. Caminé por senderos estrechos, evitando carreteras principales, guiado más por instinto que por dirección. No esperaba encontrarme con nadie, y mucho menos con él. Llegué a un cruce donde un viejo molino de madera chirriaba con cada ráfaga, como si se quejara de seguir en pie. Me senté en una de sus vigas caídas para descansar y comer un poco de pan endurecido. Mientras lo sacaba, escuché pasos en la nieve, lentos, calculados, demasiado similares al ritmo de patrulla al que mi cuerpo se había acostumbrado. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Entonces lo vi. Kowalski emergiendo entre los árboles como un fantasma que la nieve no había logrado sepultar. El teniente parecía más delgado, más demacrado, pero sus ojos seguían ardiendo con esa llama que me había perseguido desde el día de la mujer y el niño. Llevaba su arma baja, pero sus manos estaban tensas. No venía para hablar. Venía porque sabía. Sabía que yo había huido. Sabía que había visto demasiado. Y sabía que hombres como yo no podían moverse libremente sin amenazar la versión de la historia que él mantenía en pie. «Te busco desde hace días», murmuró. «Sabía que no llegarías lejos». Su voz era un hilo de hielo. No respondí. Simplemente lo miré, midiendo la distancia entre nosotros, la posición de su arma, los árboles que podía usar como cobertura. Él dio un paso más, como si quisiera recordarme que siempre había estado un paso adelante. «No puedes desaparecer así, soldado», continuó. «No después de lo que has visto». Respiré hondo, sintiendo cómo el aire frío quemaba mis pulmones. «No puedo seguir siendo parte de eso», le dije. Kowalski se inclinó ligeramente, como si mis palabras le resultaran una ofensa personal. «No eres nadie para decidir qué parte te corresponde», escupió. «No entiendes nada. La guerra no es un lugar donde puedas elegir». No respondí. La elección ya estaba hecha. Él lo sabía. El silencio entre nosotros se volvió más pesado que toda la nieve alrededor. El molino detrás de mí crujía, como si anticipara el desenlace. Kowalski levantó el arma apenas unos centímetros. No necesitaba apuntar con precisión. No estaba allí para dar advertencias, estaba allí para borrar testigos. «Eres un desertor», dijo con voz baja, casi suave. «Y los desertores no dejan huellas». Mi mente se llenó de imágenes. La mujer, el niño, Marek con los ojos vacíos, Joseph ofreciendo esperanza en medio del hambre, la niña del dibujo, el viejo de la guitarra. Todo eso se mezcló con la certeza de que, si moría en ese momento,
Mi historia quedaría sepultada bajo una versión falsa. No permitiría que Kowalski fuese el dueño del último capítulo de mi vida. Me moví. No pensé. No hubo estrategia. Solo la convicción de que no quería morir arrodillado ante él. Rodé hacia un costado, sintiendo la nieve helada clavarse en mis brazos. El disparo sonó como un trueno contenido. Me cubrí detrás de un tronco mientras su voz, cargada de rabia, cortaba el aire. «¡No podrás huir siempre! ¡Eres un cobarde!». Sus pasos crujían en la nieve mientras rodeaba mi escondite. Yo tenía la pistola, pero mis manos temblaban. No por miedo a morir, sino por miedo a convertirme en lo mismo que él. ¿Podía matar a Kowalski y seguir creyendo que era diferente de él? Respiré. Recordé el pañuelo. Recordé el dibujo. Recordé a Joseph diciendo que cada acto importa. Me levanté lentamente, apuntando al suelo, no a él. «No voy a dispararte», dije. «No voy a convertirme en tu reflejo». Kowalski se detuvo. Sus ojos se estrecharon como cuchillas. «Entonces ya estás muerto», respondió. El segundo disparo me alcanzó. Un ardor me atravesó el hombro, pero no caí. Corrí. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Me interné entre árboles, tropezando, sangrando, pero vivo. El bosque me tragó. Kowalski no me siguió más allá del límite donde la nieve cubría las huellas. Quizá pensó que moriría desangrado. Quizá no quiso continuar. No lo sé. Solo sé que seguí caminando con la sensación de que había escapado no de un hombre, sino de una sombra que quería devorarme. Y mientras la sangre caliente resbalaba por mi brazo, entendí algo. La guerra no mata solo con balas. Mata cuando te convence de que ya no puedes elegir quién eres. Yo aún podía elegir. El bosque me sostuvo como un refugio, y al mismo tiempo como una tumba abierta. Caminé durante horas sin rumbo, presionando la herida del hombro para frenar la sangre que goteaba sobre la nieve. Cada paso dejaba un rastro rojizo que el viento intentaba borrar antes de que alguien pudiera seguirlo. El dolor latía con su propio pulso, como si quisiera recordarme que estaba vivo, o que estaba cerca de dejar de estarlo. La noche comenzaba a caer, y con ella, esa quietud siniestra que convierte cada sombra en un posible enemigo. Encontré una cabaña abandonada al borde de un lago casi congelado. La puerta estaba entreabierta, y un rayo de luz débil entraba por las tablas rotas. Entré tambaleando, apoyándome en las paredes para no caer. Dentro había restos de una chimenea apagada, un banco y una manta cubierta de polvo. Me dejé caer sobre el suelo, sintiendo el frío trepar por mis piernas hasta la espalda. Por un instante, pensé que quizá allí terminaría mi historia. Un desertor más que nadie recordaría. Con manos temblorosas, saqué el pañuelo de Joseph y el dibujo de la niña. Los coloqué frente a mí, como si esos pequeños fragmentos de vida pudieran evitar que mis párpados cayeran. Recordé las voces de las personas que había encontrado en mi camino, esos ecos de humanidad que contrastaban con la brutalidad del frente. Pensé en Kowalski y en sus ojos vacíos. Pensé en la mujer y el niño. No podía permitir que sus muertes quedaran sin una palabra. Tomé mi diario, empapado por la humedad del aire, y continué escribiendo. Cada frase era una lucha contra el cansancio. Las palabras se mezclaban con manchas de sangre y nieve derretida, pero seguí. No escribía para ser recordado, escribía para que la verdad no muriera conmigo. Afuera, el viento golpeaba la cabaña con furia, como si intentara arrancar la fragilidad de ese pequeño refugio improvisado. Sentí que, si dejaba de escribir, la oscuridad me reclamaría. Me quedé dormido sin darme cuenta. Desperté sobresaltado por un sonido seco, como ramas quebrándose bajo peso humano. Mi corazón empezó a correr antes que mi mente. Me acerqué a la ventana rota y vi una figura aproximándose lentamente. Su paso era irregular, como si dudara, como si buscara algo perdido en la nieve. Me temí lo peor.
Quise levantar mi arma, pero mi brazo apenas respondía. Sin embargo, la figura no parecía hostil. Cuando finalmente se acercó a la puerta, pude ver claramente su rostro bajo el gorro raído. Era Marek. Marek entró sin decir una palabra al principio. Sus ojos recorrieron la cabaña, luego mi herida, luego mi diario abierto en el suelo. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. «Pensé que habías muerto», dijo al fin, con una voz rota por la culpa. Le pregunté cómo me había encontrado y él señaló la nieve. «No eres bueno ocultando huellas», intentó sonreír. «Nunca lo fuiste». Su sonrisa se apagó rápido. Había cambiado tanto como yo. Nos sentamos frente a la chimenea apagada. Marek me contó que, tras mi desaparición, el pelotón se había dividido. Algunos habían comenzado a dudar de Kowalski. Otros lo seguían como si fuera la única brújula que aún funcionaba. Varias patrullas habían salido en mi búsqueda, pero Marek desertó en secreto para encontrarme antes que ellos. «No podía dejar que murieras por decir lo que todos sentimos», dijo. «Pero ninguno de nosotros tuvo el valor que tú tuviste». No supe qué responder. Intentó detener la hemorragia con un vendaje improvisado. Cada movimiento dolía, pero su presencia me sostuvo más que el paño apretado en mi piel. Marek me habló de noches enteras de silencio forzado, de compañeros que ya no podían dormir sin ver sombras, de la sensación de estar atrapados en un engranaje que trituraba sus almas. «No huyes solo del fuego enemigo», dijo. «Huyes de algo que nos está consumiendo desde adentro». Sus palabras resonaron en mí como un golpe suave pero certero. Pasamos horas así, hablando en voz baja, temiendo que cualquier ruido pudiera traernos la muerte. Al amanecer, escuchamos disparos a lo lejos. Patrullas. Más de una. Marek se puso de pie y me miró con una decisión temblorosa. «Tienes que seguir», me dijo. «Tienes que vivir lo suficiente para contar lo que vimos». Intenté convencerlo de marchar conmigo, pero negó con firmeza. «Alguien tiene que distraerlos. Alguien tiene que dar tiempo a la verdad». Su voz estaba serena, demasiado serena. Se fue sin esperar respuesta. Vi su figura alejarse entre la bruma, desvaneciéndose como un fantasma que el amanecer reclamaba. No sé si sobrevivió. No sé si lo volveré a ver, pero sus pasos quedaron grabados en mi memoria como el acto más valiente que presencié en toda la guerra. Cuando el viento sopló nuevamente, recogí mis pocas cosas, apreté el diario contra el pecho y seguí caminando hacia la luz débil del norte. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sabía qué debía hacer: escribir hasta que mi última luz se extinguiera. Si estas palabras sobreviven más que mi propio cuerpo, deseo que quien las lea entienda algo que la guerra intenta ocultar bajo montañas de órdenes y banderas. Ningún hombre nace dispuesto a matar, pero muchos mueren por haber callado. Yo no huí del frente, huí de ese silencio sofocante que pretende tragarse todo lo que queda de nosotros. Y ahora, mientras escribo lo que quizás sea mi última página, siento que cada línea es un pequeño acto de resistencia, un murmullo contra la oscuridad que insiste en dominarnos. No sé si Marek logró burlar a las patrullas. No sé si Joseph sigue ayudando en aquel pueblo escondido o si la niña aún dibuja soles amarillos en hojas arrugadas. Pero llevo sus recuerdos conmigo, como pequeñas brasas que me impiden convertir mi alma en ceniza. Si deben recordarme, que no sea como un desertor, sino como un hombre que eligió no volverse sombra, que prefirió cargar con miedo antes que con indiferencia. Si este diario llega a tus manos, cuida de él. No para glorificarme, sino para que la verdad no sea enterrada bajo el ruido que la historia oficial impone. La guerra termina para los cuerpos, pero sigue viva en las palabras. Que éstas sean mi última trinchera, mi último paso, antes de que mi voz se disuelva en la nieve.